Buenas tardes, me presento, mi nombre es Sofía Gutiérrez, soy ingeniera biomédica. Actualmente estoy trabajando como ingeniera líder de contrato de mantenimiento biomédico con el cliente Compensar. Hago parte del programa de análisis de datos y Big Data de la Universidad Iberoamericana. Hablaremos el día de hoy de Big Data. Les voy a presentar el orden de la presentación. Entonces tenemos introducción, definición, historia y parámetros legales. Bueno, dentro de nuestra introducción tenemos que el uso o el manejo de datos masivos es algo muy común actualmente, ¿sí? Y se precisa de esta información para detectar tendencias, identificar oportunidades de mercado, mejorar la eficiencia operativa, entre otros beneficios que se obtienen cuando nosotros analizamos los datos. Para el uso de los datos debemos tener en cuenta que es necesario eh, tener en cuenta la privacidad y la seguridad de los datos, la calidad y la capacidad de almacenamiento que se necesita. A continuación hablaremos de algunas características del Big Data. ¿Qué es Big Data? Se podría definir como una herramienta o un modelo para el análisis de grandes conjuntos de datos, que nos permite tener una visual común o unificada para establecer condiciones y tendencias. El Big Data nos permite generar respuestas y aportar una toma de decisiones. Vamos a hablar sobre los componentes del Big Data. Comúnmente se llaman las 3B. En realidad son 4, ya se las voy a explicar. Tenemos volumen, velocidad, variedad y veracidad. Dentro del volumen, el volumen hace referencia a la cantidad de datos que se generan y se procesan. En la velocidad se refiere a la rapidez con la que se generan y se procesan los datos, se analizan los datos. Variedad se refiere a la diversidad de fuentes de tipos de datos que se tienen. Podemos tener datos estructurados, datos no estructurados. Y en la veracidad se hace referencia a la calidad o confiabilidad de los datos. También tenemos 3 grandes acciones, que es recopilar, sistematizar y gestionar datos. Esos son dos ítems muy importantes en la Big Data. Vamos a seguir con algo de historia. Entonces vamos a tener un lapso de tiempo de 1970 al 2012. Entonces, de 1970 a 1980 se crea la primera base de datos digital. Esta es la generación de información. De 1990 al 2000 hay una apertura a la digitalización de los datos masivos. ¿Por qué? Porque ingresan herramientas tecnológicas que nos ayudan a digitalizar todos los datos, como el Internet, los celulares, bueno, entre otros. Del 2003 al 2005 tenemos la creación del Sistema Nacional de Información oficial en entidades públicas. En el 2010, el Sistema Nacional de Información Oficial de Entidades Públicas mejora los procesos en eficiencia y eficacia y son transparentes. Tienen un plus en el 2010 y es que empiezan a ser más transparentes con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ingresa el término de datos, de manejo de datos personales. Con base en esa necesidad, en el 2012 se implementa la Ley de Datos Personales. Dentro de los parámetros legales, entonces tenemos dentro de la normatividad relacionada con Big Data en Colombia, tenemos las siguientes. La Ley 1581 del 2012, el Decreto 1377 del 2013, el Decreto 090 del 2018, la Resolución 3304 del 2014 y la Circular Externa 02 del 2019.
Dentro de, bueno, tenemos la Ley 1581 del 2012. Esta ley establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia y establece las condiciones y requisitos para la recolección, almacenamiento, uso y transmisión de datos personales. ¿Esto a qué hace referencia? Que son las condiciones y requisitos para la recolección y almacenamiento, uso y transmisión de datos personales. El decreto 1377 del 2013, este decreto regula la manera en que deben ser utilizados los datos personales por parte de las empresas y establece procedimientos para la obtención de consentimiento previo informado expreso de los titulares, de dichos titulares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que crean una manera que deben ser utilizados los datos personales. Entonces, existe o nace el consentimiento informado previo. ¿Listo? En el decreto 090 del 2018, este decreto regula el uso de tecnología de la información y las comunicaciones por parte de la administración pública y establece las políticas, directrices, estrategias para la gestión de la información y la protección de datos personales en la administración pública. ¿A qué hace referencia? Que es una estrategia para la gestión de la información y protección de datos personales, pero enfocado a la administración pública. Esto ya es el uso de datos general de todos los ciudadanos. En la resolución 3304 del 2014, esta resolución establece los criterios y procedimientos para la autorización de transferencias internacionales de datos personales y establece los requisitos que deben cumplir las empresas que realicen transferencia de datos personales a otros países. En resumen, esta es la autorización de transferencia de datos cuando los diferentes países tienen que hacer transferencia de datos personales. Digamos que esta ley lo regula. La circular externa 02 del 2019, esta circular establece las medidas de seguridad para la protección de datos personales en la administración pública y establece los procedimientos y medidas de seguridad que deben ser adaptados por las entidades públicas para garantizar la protección de los datos personales. Son medidas de seguridad para el manejo de datos, el manejo de datos personales en la administración pública. Bueno, creo que esto fue una breve introducción al Big Data. Agradezco mucho la atención prestada y gracias.